Mi propia hija me prohibió asistir a su boda e incluso contrató seguridad para mantenerme fuera. En respuesta, cancelé el lugar de la recepción y detuve todo el apoyo financiero. Meses después, su esposo me visitó y lo que reveló sobre ella me dejó impactado. Nunca pensé que algo así pudiera pasarme, pero aquí estamos. Crié a mi hija solo. Fui madre y padre. Jamás imaginé que algún día me consideraría un extraño. Cuando me dijo que no quería que asistiera a su boda, sentí un nudo en el pecho. Pensé que era un malentendido. Pero no lo era. Incluso contrató seguridad para evitar que me acercara. Lo que no sabía era que todo el evento estaba en mis manos, y en mi cuenta bancaria. Cancelé la recepción. Me alejé. Meses después, su esposo me buscó. Lo que me reveló fue algo que nunca esperé escuchar sobre mi propia hija. Si te gustan las historias de traición y venganza, dale like al vídeo. Suscríbete y activa la campanita para recibir notificaciones. Subimos historias todos los días. Mi hija Delilah tiene 28 años y me desinvitó de su propia boda. Déjalo que se asiente por un momento. Me prohibieron asistir a una boda que literalmente estaba pagando. Todavía estoy tratando de procesarlo todo. Pero pensé que compartir esto aquí podría ayudarme a darle sentido o al menos desahogarme un poco. Primero, déjenme decir esto. Delilah siempre ha sido un poco difícil. Incluso de niña hemos tenido nuestros altibajos, pero que padre e hijo no los tienen, ¿verdad? Aún así, nunca imaginé que las cosas escalarían a este nivel. Sí, hemos tenido desacuerdos en el pasado, pero nada que me hiciera creer que llegaríamos a esto. De todas formas, trataré de ser lo más claro posible. Delilah ha estado con su prometido Arthur durante algunos años. No es que tengan mucho dinero, así que, cuando comenzaron a planear la boda, ofrecí cubrir los gastos. Me pareció un gesto amable y, honestamente, quería ayudarles a comenzar su matrimonio con el pie derecho. Sé que las bodas son increíblemente caras y, dado que estaban luchando financieramente, pensé, ¿por qué no? Era mi manera de mostrar apoyo. Estaba feliz de hacerlo y pensé que ella lo apreciaría. Es un momento importante, ¿verdad? La boda de tu hija. El día en que tu hija entra en una nueva etapa de su vida. No esperaba una fiesta en mi honor ni nada por el estilo, pero un poco de gratitud habría estado bien. Las cosas comenzaron a torcerse no mucho después de eso. Recuerdo una conversación con Delilah cuando solo intentaba ser útil. Oigan, Delilah, estaba pensando en la disposición de los asientos. ¿Quieres que vea si puedo alquilar sillas adicionales o ya tienes eso cubierto? Ella apenas levantó la vista de su teléfono, un poco distraída. Creo que está bien, papá. Lo tenemos controlado. Levanté una ceja. ¿Estás segura? No me importa ayudar. Puedo cubrir el costo de algunas cosas extras si las necesitas. Ya te dije que lo tenemos, ¿de acuerdo? Me respondió de golpe. Mirándome por primera vez en un rato, me quedé desconcertado. Oigan, solo estoy tratando de asegurarme de que tengas lo que necesitas. No es ninguna molestia. Ella bufó y rodó los ojos. Bueno, no necesitamos que microgestiones todo, ¿de acuerdo? Estamos bien. Fueron pequeñas cosas como esa las que comenzaron a acumularse. Yo no pedía mucho, solo intentaba echar una mano. No podía entender por qué estaba siendo tan cortante conmigo cuando solo intentaba ayudar. Avancemos un poco y la planificación de la boda parecía estar yendo bastante bien. Delilah parecía tener todo bajo control. Yo no estaba muy involucrado en los pequeños detalles. Honestamente, no quería entrometerme. Confío en ella para manejarlo. Pero un día pensé que sería bueno agregar a mi hermano Luis a la lista de invitados. Él y Delilah siempre han estado muy unidos. Así que pensé que no sería un problema. Solo una persona más, ¿verdad? Sin gran problema. Llamé al organizador de la boda para preguntar si podían añadir a Luis. Y ahí fue cuando las cosas se pusieron raras. El organizador sonó un poco incómodo cuando pregunté. Dudaron y luego me dijeron que la lista de invitados ya estaba llena. ¿Llena? ¿Cómo es posible? Es una boda, no un cine. Siempre puedes hacer espacio para uno más, ¿no? Insistió un poco, pensando que tal vez había malentendido que era un error. Finalmente, después de un poco de ida y vuelta, el organizador me envió la lista de invitados. Y déjenme decirles, cuando abrí esa lista, mi corazón se detuvo por un segundo. Yo no estaba en ella, ni Liliana,
mi esposa. En ese momento estaba más que confundido. Pensé que tenía que ser un error. ¿Cómo podría mi propia hija dejarme fuera de su lista de invitados a su boda? Especialmente cuando yo soy quien la está pagando. No tenía sentido. Si el vídeo te está gustando, no olvides suscribirte y darle like al vídeo. Seguimos con el relato. Así que llamé de nuevo al organizador, tratando de mantener la calma. Aunque mi mente estaba acelerada. Les pregunté directamente, ¿por qué no estamos en la lista de invitados? El organizador dudó nuevamente y luego soltó la bomba. Me dijeron que Delilah les había dado instrucciones específicas de no invitarme. Ni a Liliana. Y para empeorar las cosas, pidió seguridad adicional para asegurarse de que no pudiéramos entrar al lugar si lo intentábamos. Simplemente me quedé atónito. No podía creer lo que estaba escuchando, que mi propia hija estaba planeando su boda a mis espaldas y que incluso contrató seguridad para mantenerme fuera. Quiero decir, ¿qué demonios? En ese momento estaba furioso. Le pedí al organizador pruebas porque esto tenía que ser un malentendido, ¿verdad? Tal vez fue una mala comunicación o algo, pero no. Me reenviaron los correos electrónicos y ahí estaba, en blanco y negro. Delilah había estado planeando esto durante semanas y estaba muy claro. No era bienvenido. Simplemente no sabía qué hacer. Me sentía completamente traicionado. Todo este tiempo pensé que estaba haciendo algo bueno por ella, ayudándola, apoyándola, y ella estaba activamente asegurándose de que yo no pudiera estar en su boda. No puedo ni explicar cuánto me dolió eso. Pero lo que más me impactó no fue solo que me dejara fuera de la lista de invitados. Fue el hecho de que lo planificó de esa manera. No fue un accidente. No fue un descuido. Deliberadamente se aseguró de que yo no pudiera estar ahí. ¿Y por qué? Porque hemos tenido algunas discusiones a lo largo de los años. Porque no siempre estuve de acuerdo con sus decisiones. Eso es parte de ser padre. Tratas de guiar a tus hijos incluso cuando no quieren escuchar. No podía dejar de pensar en todas las veces que la apoyé. Cuando tenía problemas en la escuela, cuando andaba con una mala compañía. Cuando enfrentábamos situaciones realmente difíciles, siempre estuve ahí. Incluso cuando estaba enfadada con el mundo, traté de ser la persona en quien pudiera confiar. Y ahora me está excluyendo de uno de los momentos más importantes de su vida. Y ni siquiera sé por qué. No quiero victimizarme, pero me sentí como una bofetada en la cara. Una bofetada fría y calculada. He visto cómo pasaba por fases donde estaba molesta conmigo por cosas pequeñas. Pero siempre regresaba eventualmente. Esto se sintió diferente. Esto se sintió permanente. Después de colgar con el organizador, simplemente me quedé mirando ese correo electrónico. Debe haberlo leído 100 veces, esperando ver algo que le diera sentido a todo. Pero nada lo hizo. Cuanto más pensaba en ello, más enojado me ponía. Pero mezclado con esa ira, había una profunda tristeza. Es difícil de describir, pero hay esta sensación que te invade cuando te das cuenta de que tu propio hijo no te quiere en su vida. Seguía preguntándome qué hice para merecer esto. ¿Qué pudo haberla llevado tan lejos? Claro, hemos tenido nuestras diferencias, pero nunca pensé que llegaría a esto. Bloquearme de su boda, asegurándose de que ni siquiera pudiera aparecer si quisiera. Es como si me estuviera castigando, pero ¿por qué? Desearía poder decir que esta parte de la historia tiene una conclusión grandiosa. Pero no la tiene. Así fue como me dejaron atónito, confundido y destrozado. No sabía cuál sería mi próximo paso, pero una cosa estaba clara. Ya no se trataba solo de la boda. Era algo mucho más profundo y no tenía idea de cómo arreglarlo. Bueno, después de recibir esa lista de invitados y no ver mi nombre en ningún lado, estaba furioso. No podía simplemente quedarme con esa información y no hacer nada. O sea, ¿cómo se supone que actúe como si todo estuviera bien después de enterarme de que mi propia hija me bloqueó de su boda? Sabía que tenía que confrontar a Delilah y averiguar qué demonios estaba pasando. No había forma de que pudiera ignorarlo sin obtener respuestas. Así que intenté llamarla. Sin respuesta. Intenté de nuevo, directo al buzón de voz. Así continuó todo el día. Entiendo. Está ocupada con los preparativos de la boda y todo. Pero en ese momento estaba desesperado por alguna claridad. No sabía si estaba más enojado o herido, pero necesitaba hablar con ella. Le dejé un mensaje de voz pidiéndole que me devolviera la llamada.
Nada. Solo silencio. Ese silencio me estaba volviendo loco. Después de un día o dos sin respuesta, llegué a mi límite. Si ella no venía a mí, yo iría a ella. Así que me subí a mi coche y conduje hasta su apartamento. No vivía lejos de mí. Y honestamente, ni siquiera pensé en lo que iba a decir. Solo sabía que necesitaba hablar con ella cara a cara. Pensé que tal vez podría explicarlo. Tal vez podríamos hablarlo. O tal vez estaba siendo ingenuo. Pensando que tendría alguna explicación razonable para todo esto. Cuando llegué a su lugar, estaba lleno de adrenalina. Mi cabeza estaba llena de todas las cosas que quería decir. Pero al mismo tiempo no sabía qué esperar. Toqué la puerta y después de lo que pareció una eternidad, Delila la abrió. Me miró como si no estuviera sorprendida de que estuviera allí. Como si hubiera estado esperando esta confrontación. Eso me enfureció aún más, pero traté de mantener la calma. No había necesidad de perder los estribos desde el principio, ¿verdad? Nos quedamos allí por un momento y luego simplemente preguntó: ¿Qué quieres, papá? Como si fuera algún extraño que apareció sin invitación. Le dije directamente: quiero saber por qué mi nombre no está en la lista de invitados. ¿Por qué demonios me bloqueaste de tu boda? Ella suspiró, rodó los ojos y dijo algo como: sabía que eventualmente lo descubrirías. Eso solo me enfureció aún más. Le pregunté de nuevo tratando de mantener mi voz nivelada. Pero me temblaba en ese momento. ¿Por qué, Delila? ¿Por qué harías esto? Y su respuesta fue: te ahorré la molestia de tener que aparecer. Lo dijo tan casualmente, como si todo esto no fuera gran cosa. Estaba ahí parado a punto de explotar y ella actuaba como si fuera solo otro miércoles por la tarde. Te enviaré fotos si tengo tiempo, añadió con ese encogimiento de hombros indiferente. Fue entonces cuando perdí el control, ya no pude contenerme más. ¿Qué demonios te pasa?, grité. Estaba temblando, lleno de esta mezcla de rabia y decepción. Después de todo lo que había hecho por ella, así era como me trataba. No podía entenderlo. ¿Cómo puede una hija bloquear a su propio padre de su boda y luego actuar como si no fuera gran cosa? Pero no terminó ahí. Todavía tenía más que decir y nada de eso era bueno. Comenzó a enumerar todas las razones por las cuales, según ella, merecía estar fuera de la lista de invitados. Dijo que nunca estuve de su lado, que siempre estuve en su contra. Que presumía a Liliana, mi esposa, su madrastra, en su cara. Incluso sacó cosas de años atrás, cosas que pensé que habíamos superado. Habló de momentos en los que necesitaba que la defendiera y no lo hice. Como cuando tuvo una pelea con su primo o cuando tuvo problemas en la escuela. No voy a mentir. Hubo momentos en los que no pude defenderla. Ella no siempre tenía razón y no iba a apoyarla cuando claramente estaba equivocada. Intenté explicárselo, pero no quiso escuchar. Estaba convencida de que había estado en su contra durante años. De que la había abandonado y que toda esta cosa de la boda era solo su manera de vengarse de mí. Incluso sacó cosas de cuando era más joven, como la vez que tuvimos que lidiar con que la atraparan con pastillas. Sí, tuvo sus momentos difíciles, pero estuve ahí para ella. La apoyé a través de todo eso, incluso cuando fue difícil. No le di la espalda cuando necesitaba ayuda. Traté de guiarla, conseguirle la ayuda que necesitaba. Y asegurarme de que siguiera por el camino correcto. Pero al parecer, nada de eso importaba. En su mente, la había fallado en todas las maneras que realmente contaban. Escucharla desatar toda esa ira me hizo darme cuenta de cuán profundo corría su resentimiento. No se trataba solo de esta boda. Eran años de frustración acumulada que ni siquiera sabía que guardaba. Y la manera en que lo estaba lanzando todo sobre mí ahora, como si fuera mi culpa que ella estuviera tan arruinada, era demasiado. En algún momento, comencé a llorar. Ni siquiera lo planeé. Simplemente ocurrió. Le pregunté, prácticamente suplicando. ¿Qué hice que fue tan terrible, Delilah? ¿Por qué me tratas así? Esperaba profundamente que mostrara algún signo de remordimiento o empatía que se suavizara aunque fuera un poco. Pero no. Permaneció fría. Nunca estuviste de mi lado, dijo. Siempre te importó más tu nueva vida con Liliana. No te importaba de mí. Eso me golpeó como un puñetazo en el estómago. Intenté explicarle. Que siempre me importó, que la amaba más que nada, pero estaba convencida de que había elegido a mi nueva familia sobre ella.
No sabía qué decir. Solo estaba allí en su puerta tratando de entender cómo habíamos llegado a este punto. Ella no me quería en su boda. Al parecer, tampoco me quería en su vida. Y nada de lo que dijera iba a cambiar eso. Se sentía como si estuviéramos hablando dos idiomas completamente diferentes. Cada vez que intentaba explicarme, ella sacaba algo más, como si hubiera estado manteniendo una lista de todas las maneras en que la había fallado a lo largo de los años. Eventualmente, me dijo que solo traigo negatividad a su vida y que necesitaba irme. Dijo que no era bienvenido en su boda ni en su vida. Si no podía aceptar eso, me fui de allí completamente derrotado. No sabía qué más hacer. Mi propia hija no me quería en su boda. Y no importaba cuánto tratara de entender por qué. Todo se reducía a este resentimiento que había estado cargando durante años. Estaba perdido, herido y, honestamente, más confundido que nunca. Después de salir del apartamento de Delila ese día, estaba hecho polvo. No sabía qué hacer ni hacia dónde ir desde allí. Toda la confrontación se sintió como si no llevara a ninguna parte y todo lo que dijo seguía repitiéndose una y otra vez en mi cabeza. Intenté mantener la compostura, pero me sentí completamente sorprendido por el nivel de enojo que ella tenía hacia mí. Quiero decir, sabía que no éramos muy cercanos, pero enterarme de qué pensaba tan poco de mí, eso dolió. Pasaron unos días después de eso y todavía no había sabido de ella. Estaba intentando darle espacio, esperando que tal vez reconsiderara o al menos se calmara lo suficiente para hablar racionalmente, pero en el fondo sabía que eso no iba a pasar. La boda se acercaba rápidamente y no sabía si simplemente debía quedarme sentado y pretender que todo estaba bien. No podía hacer eso. Estaba en casa con mi esposa, Liliana, contándole todo lo que había pasado. Liliana siempre ha sido paciente con Delila, mucho más de lo que yo he sido. Pero incluso ella estaba harta en ese momento. Me dijo que ya era hora de dejar de permitir que Delila me pisoteara. Tenía razón. Había pasado tanto tiempo tratando de hacer feliz a Delila, tratando de mantener algo de paz entre nosotros, pero nunca parecía ser suficiente. Era como si, sin importar lo que hiciera, nunca pudiera ganar. Y fue entonces cuando tomé la decisión que cambió todo. No podía seguir financiando una boda a la que no estaba invitado. Piénsenlo. Estaba pagando por esta gran celebración, cubriendo todo, desde el lugar hasta la comida, y ni siquiera se me permitía asistir. Me pareció ridículo. Y mientras más lo pensaba, más me daba cuenta de que a Delila no le importaba. No le importaba que estuviera herido. No le importaba todo el dinero que había gastado. No le importaba nada excepto ella misma. Así que levanté el teléfono y llamé al lugar. Les dije que cancelaran todo. Sabía que no iba a recuperar los depósitos. Pero en ese punto ya no me importaba el dinero. Ya no se trataba de eso. Simplemente no podía soportar la idea de que ella siguiera adelante con esa boda mientras yo era tratado como si no existiera. Tenía que poner un límite. Aunque doliera. El gerente del lugar se sorprendió cuando le dije que cancelara. Supongo que no es todos los días que alguien cancela una boda así. Especialmente tan cerca de la fecha. Pero no dudé. Le dije que notificara a los proveedores de catering, a los decoradores, a todos. La organizadora de bodas estaba siendo pagada por ella. Sé que algunas personas dirán que estaba siendo mezquino, que debería haber dejado que ella tuviera su boda y lidiar con las consecuencias después. Pero aquí está la cosa. Esto no se trataba solo de la boda. Se trataba de respeto. Yo era su padre y ella me había tratado como si no importara. No iba a quedarme de brazos cruzados y dejar que me usara. No iba a seguir siendo su alfombra. Después de hacer la llamada, me senté con Liliana y hablamos de ello. Ella apoyó mi decisión al 100%. Me dijo algo que nunca olvidaré. Si no te respeta lo suficiente como para invitarte a su boda, no mereces tu dinero. Y tenía razón.
Durante años, me había doblado hacia atrás por Delilah. Siempre tratando de ser la persona más madura, siempre cediendo. Pero ya era suficiente. Al día siguiente, las cosas realmente comenzaron a desmoronarse. La organizadora de bodas llamó, frenética, diciendo que no podían entrar al lugar para comenzar a preparar. Aparentemente, el personal del lugar ya había comenzado a desmontar todo. Cuando Delilah se enteró, solo puedo imaginar su reacción. No estaba allí para verlo, pero un amigo me dijo que fue un caos absoluto. Los invitados estaban confundidos. Los proveedores llegaban sin saber dónde preparar. Y nadie tenía idea de qué estaba pasando. Delilah trató de llamarme, por supuesto. Pero no contesté. No estaba de humor para otra pelea a gritos y, francamente, no le debía más explicaciones. Ella tomó su decisión y ahora tenía que lidiar con las consecuencias. Sabía que estaría furiosa, pero después de todo lo que me hizo pasar, no me importó que ella lo arregle. Esa misma noche, de hecho, apareció en mi casa. No me sorprendió demasiado. Delilah no es el tipo de persona que deja las cosas pasar, pero no estaba dispuesto a tener otro enfrentamiento cara a cara con ella. Necesitaba espacio, así que ya había cambiado el código de la puerta para que no pudiera entrar simplemente. No es que me estuviera escondiendo ni nada, pero no iba a dejar que entrara y me gritara. Ya había tenido suficiente de sus palabras. Golpeó la puerta durante un rato gritando que saliera. Solo me quedé adentro, escuchando sin responder. No había nada más que decir. Ella había dejado claro dónde estábamos parados y esta era mi manera de dejar claro que no iba a seguir dejando que me aprovechara. Eventualmente se dio por vencida y se fue, pero sabía que esto no había terminado. Luego hablé con mis padres y ellos no estaban exactamente encantados con cómo manejé todo. Seguían diciendo cosas como, no puedes ser tan duro con tu propia hija. Los padres no deben abandonar a sus hijos. Sin importar qué. Entendía de dónde venían, pero ellos no veían todo lo que había aguantado durante años. No vieron la constante falta de respeto, el sentido de derecho que tenía, la forma en que trató a Liliana y a mí. Pensaban que estaba siendo demasiado duro, pero no iba a cambiar de opinión. No iba a permitir que las acciones de Delilah pasaran desapercibidas. Todo esto me dejó con sentimientos encontrados. Por un lado, sabía que había hecho lo correcto al defenderme. Pero por otro lado, ella era mi hija. No importa cuánto me lastimara, todavía sentía este dolor de culpa en la parte trasera de mi mente. Seguía pensando, ¿fui demasiado lejos? Debería haber dejado que tuviera su boda y lidiar con todo después. Pero luego recordaba la forma en que me miró a los ojos y me dijo que no quería que estuviera allí. Ese fue el momento en que supe que no podía seguir sacrificándome por ella. Así que sí, eso fue lo que pasó. Los planes de la boda de Delilah estaban hechos trizas y me quedé preguntándome si alguna vez habría una oportunidad para la reconciliación. Pero al final del día, tenía que protegerme a mí mismo. Tenía que proteger mi paz, incluso si significaba perder a mi hija en el proceso. Y honestamente, no me arrepiento. Después de todo el lío de cancelar la boda, esperaba algún tipo de repercusión. Pero no me di cuenta de lo rápido que todo se desmoronaría. Al día siguiente de cancelar el lugar, el organizador de bodas me llamó completamente en pánico. Comenzó formalmente, tratando de explicar la situación, pero era obvio que estaba perdiendo el control. El lugar ya había comenzado a cerrar todo y los proveedores de catering y los decoradores no podían entrar. Aparentemente, cuando llegaron al lugar esa mañana, seguridad les mostró el correo electrónico que envié con la cancelación y ahí fue cuando todo se desmoronó. Él llamaba para ver si había alguna manera de salvar la situación, pero ya había terminado de ser cortés. Le dije directamente, no voy a pagar nada, que la boda vaya al infierno. Tanto como me importa, ya no existe. Tartamudeó un poco, tratando de razonar conmigo, pero no iba a ceder. Ya había tomado mi decisión y no iba a dejarme presionar solo porque todos los demás estaban
Perdiendo la cabeza. Siguió hablando sobre cómo los proveedores necesitaban ser pagados y cómo aún había tiempo para arreglar las cosas si solo cubría los costos restantes. Lo interrumpí y dije: eso ya no es mi problema, vas a tener que hablar con Delilah sobre eso. Y colgué. Parte de mí se sintió mal por él. Solo estaba haciendo su trabajo, pero esta situación ya no era mi desorden para limpiar. Delilah había dejado claro que no quería que me involucrara, así que le estoy dando exactamente lo que quería. No iba a seguir siendo el que arreglara todo. ¿Qué pasó después? No lo supe. Hasta mucho después. Pero aparentemente, cuando Delilah llegó al lugar y descubrió que estaba cancelado, completamente perdió el control. Me refiero a un colapso total. Según lo que escuché, llegó esperando ver todo listo y preparado. Pero en cambio, encontró el lugar vacío. Sin mesas, sin decoraciones, sin catering, nada. Solo una puerta cerrada con candado y un guardia de seguridad. Confundido diciéndole que no podía entrar. Trató de llamarme de nuevo, por supuesto, pero ya había bloqueado su número. No estaba dispuesto a lidiar con otra pelea a gritos. Supongo que pensó que estaba faroleando o que retrocedería en el último minuto. Pero cuando se dio cuenta de que iba en serio, las cosas realmente se intensificaron. El personal de seguridad le dijo que no podía entrar, y ahí fue cuando explotó. Según lo que me dijeron, empezó a gritarles a los guardias de seguridad, exigiendo que la dejaran entrar. Incluso amenazó con demandar al lugar, lo cual, sinceramente, no iba a llevarla a ninguna parte. En un momento, trató de forzar su entrada, y ahí fue cuando los guardias llamaron a la policía. Si no hubiera sido por Arthur, su prometido, que llegó justo a tiempo, estoy seguro de que la habrían arrestado por allanamiento. Él logró calmarla justo antes de que todo se saliera completamente de control. Pero para entonces, el daño ya estaba hecho. Su día perfecto estaba oficialmente arruinado. Mientras todo ese caos ocurría en el lugar, yo estaba en casa esperando el inevitable golpe. En la puerta. Sabía que Delilah no era el tipo de persona que dejaría pasar algo así. Y efectivamente, apareció más tarde esa noche. Estaba golpeando la puerta, gritando que saliera. Pero me quedé adentro. Ya había decidido que no tenía sentido tener otro enfrentamiento. Ya lo habíamos dicho todo. Podía oírla gritando, diciendo que había arruinado todo, que estaba siendo egoísta. Parte de mí quería salir y tratar de hablar con ella, explicarle por qué hice lo que hice. Pero otra parte de mí sabía que no cambiaría nada. Delilah ya había tomado una decisión sobre mí hace mucho tiempo y nada de lo que dijera cambiaría eso. Así que me quedé adentro, dejándola desahogarse hasta que eventualmente se dio por vencida y se fue. Después de que se fue, me senté con Liliana y hablamos sobre lo que había pasado. Liliana, como siempre, fue solidaria. Seguía diciéndome que había hecho lo correcto, que ya era hora de que me defendiera, pero no podía evitar sentirme en conflicto. Por un lado, sabía que tenía que trazar una línea. El comportamiento de Delilah se había salido de control durante años y esto fue la gota que colmó el vaso. Pero, por otro lado, no podía sacudirme la culpa, sabiendo que yo era quien arruinó la boda de mi propia hija. A medida que pasaron los días, las noticias comenzaron a difundirse por la familia sobre lo que había pasado. Todavía no había dicho nada a nadie, pero aparentemente Delilah fue y contó su versión de la historia a cualquiera que quisiera escuchar. Pronto comencé a recibir llamadas de familiares preguntándome por qué lo hice, por qué no podía simplemente dejar que tuviera su día. Mis padres, especialmente, estaban decepcionados. No estaban de acuerdo con cómo Delilah me había tratado, pero seguían pensando que debería haber dejado que la boda siguiera adelante y lidiar con las consecuencias después. Intenté explicarles que no se trataba solo de la boda, que eran años de resentimiento acumulado y falta de respeto. No podía seguir siendo el que arreglara todo, especialmente cuando ni siquiera me quería allí. En primer lugar, les dije que no entendían, para ellos era solo otro caso de una pelea entre padre e hija, algo que podría arreglarse con el tiempo.
Pero para mí, se sentía como algo mucho más grande. No era solo una pelea temporal, se sentía como un punto de ruptura en nuestra relación y no sabía si había vuelta atrás. El resto de la semana fue tranquilo. Delila no trató de contactarme de nuevo. Y yo tampoco intenté comunicarme con ella. Estaba tratando de darme algo de espacio para procesarlo todo, pero sin importar lo que hiciera, la culpa seguía acechando. Seguía pensando: ¿fui demasiado duro? ¿Debería haber aguantado y dejar que la boda ocurriera? Hablé con Liliana nuevamente, y ella me recordó todas las veces que Delila me había pisoteado, todas las veces que cedí solo para mantener la paz. Tenía razón. Pasé tantos años doblando mi espalda para hacer feliz a Delila. ¿Y dónde me llevó eso? Fuera de su boda, bloqueado de uno de los momentos más importantes de su vida. En algún punto, ya es suficiente. Recuerdo la forma en que me miró en esa última confrontación, tan fría y despectiva, y sabía que no había manera de razonar con ella. Esto no era solo una pequeña discusión. Era el resultado de años de ira y resentimiento acumulados, y estaba claro que ella no iba a ceder. Así que, sí, así fue como todo terminó con la boda. No fue bonito, y definitivamente no fue fácil. Pero al final del día, tenía que mantenerme firme. Y aunque todavía me sentía culpable, sabía que no podía seguir dejándome pisotear. Las consecuencias fueron caóticas, pero necesarias. Pocos meses después, recibí una llamada de un número desconocido. Era Artur, el esposo de Delila. Instantáneamente me puse nervioso, pensando que tal vez algo le había pasado. Me dijo que estaba bien, pero que quería verme en persona. Me sorprendió. Le pregunté por qué, pero dijo que me lo diría cuando nos viéramos. Dijo que estaba en la ciudad y que si tenía tiempo podríamos cenar juntos. Acepté, secretamente esperando que fuera una reunión para reconciliar a Delila y a mí. Pensé que ella quería verme, pero estaba demasiado avergonzada para enfrentarme. Así que Artur actuaba como intermediario. Fui con mucha esperanza. Después de todo, soy su padre. No. Para mi decepción, Artur estaba solo. Pregunté por Delila y dijo que no sabía. Mi corazón se hundió y pregunté si algo le había pasado, si estaba bien. Me dijo que estaban separados. Luego reveló que Delila había sido abusiva en el matrimonio, que tenía serios problemas de ira, que tiraba cosas y rompía objetos en la casa, incluso en discusiones menores. Artur lo soportó todo lo que pudo. Pero cuando la situación se volvió insoportable, se separó de ella. Me dijo que Delila tenía un problema psicológico y siempre culpaba a otros por cualquier inconveniente que le sucediera. Constantemente peleaba con él, porque tuvieron que mudarse a una ciudad diferente cuando mejores oportunidades laborales surgieron. Para Artur, Delila no perdió nada con ese cambio. Consiguió un trabajo con un salario similar en esa misma ciudad. Aún así, estaba furiosa por dejar su ciudad natal. Y eso fue solo una cosa. Delila siempre estaba molesta con Artur y constantemente peleaba con él. Dijo que había otra razón por la que quería verme en persona. Quería disculparse. Me dijo que había sido testigo de la crueldad de Delila hacia mí, hacia Liliana, incluso hacia mis padres, pero no intervino porque Delila lo había manipulado contra nosotros. Dijo que había traído miseria sobre sí mismo ignorando todas las señales de advertencia. Respondí que no era su culpa, que era culpa de Delila y quizás en parte mía también por no saber cómo criarla mejor. También me disculpé con él por todo lo que pasó. Mientras estaba con ella, Artur me pidió un último favor. Dijo que Delila estaba devastada por la separación, rogándole que regresara con ella, pero él había dejado de amarla debido a todo el abuso que sufrió. Le deseo lo mejor. Me preguntó si podía acercarme a ella y apoyarla durante estos tiempos difíciles. Literalmente no tiene amigos porque los perdió todos gracias a su temperamento. Dijo que no tiene ningún amigo real o permanente en su vida. Me pidió que la
Llevara a terapia o algo similar. Le dije que me encantaría, pero que no me dejaría acercarme a ella. Él entendió mis circunstancias y yo entendí las suyas. Ambos queríamos ayudar a Delilah si ella nos dejara. Después de saber todo esto, no pude evitar ir a ver a Delilah y fue como esperaba. Ella lanzó ataques contra mí y Liliana. Aunque fui solo, no quería que Liliana presenciara la furia de Delilah. Me disculpé con ella para intentar calmarla. En ese momento, no pensé en lo que estaba bien o mal. Ella estaba pasando por un momento muy difícil y quería ayudarla. Le dije que podía maldecirme todo lo que quisiera, pero que primero necesitaba ver a un terapeuta. No escuchó y comenzó a traer todo el pasado. Gritó que odiaba tanto a Liliana que quería matarla. Dijo que nos bloqueó de su boda porque estaba avergonzada de presentar a Liliana como su madrastra. Se avergonzaba de Liliana y se avergonzaba de que yo me hubiera casado con ella. No me escuchó y me echó de la casa. Me culpó por todas las miserias en su vida. Me levanté y dije que intenté, pero ahora no lo volveré a intentar. Hay un límite para la paciencia y acabo de cruzarlo. Que tengas un buen día, Delilah. Luego salí lentamente, deliberadamente, sin mirar atrás. No azoté la puerta, no levanté la voz. Simplemente me fui porque no había nada más que decir. Ella había dejado claros sus sentimientos. Yo también había dejado claros los míos. Han pasado 2 años desde ese día. En ese tiempo, he reconstruido partes de mí mismo que ni siquiera sabía que estaban rotas. Dejé de explicar, dejé de justificar, sobre todo, dejé de esperar. Cada vez que alguien intenta mencionarla, ya sea una pregunta, un rumor, un comentario casual, lo detengo inmediatamente. Digo, prefiero no hablar de eso y dejo el tema. Ya no debo explicaciones a nadie. He hecho las paces con mi decisión. Duermo mejor. Respiro más tranquilo. Liliana y yo seguimos juntos. Luego, hace unos días, mi madre llamó. Su voz era suave, cautelosa, como si no estuviera segura de cómo comenzar. Gaby, pensé que deberías saber. Delilah está en un centro de salud mental. No respondí. Solo escuché. Ella no está bien, añadió mi madre titubeando. Dicen que está luchando emocional y mentalmente. Aún así, no dije nada. Finalmente preguntó. ¿Crees que irá a saberla? Hice una pausa. No porque estuviera inseguro, sino porque quería asegurarme de que me escuchara bien la primera vez. No, dije. Ya no. Hubo un silencio en el otro extremo de la línea, pero yo no lo sentí. Había pasado demasiado de mi vida llenando silencios que no me correspondían llenar. No. Digo esto con enojo, lo digo con aceptación. Lo intenté una y otra vez. Intenté, pero intentar se convirtió en sobrevivir y sobrevivir se convirtió en rendirse. En algún punto, ya es suficiente. Y para mí, ese punto llegó hace mucho tiempo. Queridos oyentes, por favor compartan sus pensamientos en la sección de comentarios a continuación y no olviden darle me gusta, compartir y suscribirse.